este periodo van a ocurrir una serie de cambios fisiológicos, ¿sí?, y funcionales que llevan al crecimiento y desarrollo del feto, y estos cambios también van a producir adaptaciones en el organismo de la mujer para prepararla para las funciones importantes que son proporcionar nutrición al feto durante el desarrollo, preparar el cuerpo para el parto y desarrollar las mamas para la lactancia. Todos estos cambios que se producen durante el embarazo van a llevar al aumento de hormonas que pueden simular, digamos, por ejemplo, en el organismo de la mujer, si las dosamos, pueden simular un hipertiroidismo, pueden simular un síndrome de Cushing, una diabetes mellitus, un síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, ¿qué pasa? Sonia, necesito que Agustina, ¿podría venir? Perdón por interrumpir. Se produce una serie de cambios hormonales que no van a producir estos estados, pero en realidad, físicamente, esto no ocurre, ¿sí? O sea, el aumento de estas hormonas pueden simular estos estados, pero en realidad ya vamos a ver por qué mecanismo, digamos, el organismo, digamos, se aísla, digamos, de estos aumentos hormonales. La duración de la media de la gestación es de 266 días a partir del momento de la fecundación. Si ustedes dividen 266 en 7 días, que es lo que tiene una semana, les va a dar la fecha de la semana de gestación, ¿sí? Y la fecha límite se considera entre la semana 38 y 42 de gestación. ¿Cómo se calcula la edad gestacional de la paciente embarazada? A través de la FUM. A ver, fuerte. A través de la FUM, la fecha de la última menstruación. Claro, a partir de la fecha de última menstruación, porque nosotros no conocemos exactamente cuándo se produjo la ovulación y cuándo se ha producido la implantación, pero sí la paciente nos puede decir cuál fue la fecha de última menstruación. Entonces, a partir del primer día del último periodo menstrual, a partir de allí se cuenta las semanas de gestación. Bueno, dentro de las adaptaciones maternas que se producen en el embarazo, tenemos un aumento del volumen sanguíneo. Al final del embarazo, este volumen sanguíneo aumenta en el 40 al 45% respecto al preembarazo. Hay retención hídrica y de sodio, que está mediado por la aldosterona. Hay un aumento en la masa de hematíes, que está mediado principalmente por el aumento en la secreción de eritropoyetina. Hay un aumento en el flujo sanguíneo renal. ¿Se acuerdan que hemos visto que había un aumento en la tasa de filtración glomerular? Y esto lleva a que los metabolitos se excreten en mayor cantidad en orina y tengamos disminución de sangre, como por ejemplo la creatinina. Siempre tiene valores más bajos en la mujer embarazada. También hay una disminución en el tiempo de llenado gástrico en más del 50%, y el tono del esfínter exofágico inferior está reducido. Esto hace que la mujer tenga reflujo gastroexofágico. Bueno, cuando se produce la ovulación en una mujer, más o menos con un ciclo de 28 días, más o menos, ¿cuándo se producía? A los 14, más o menos entre 14 y 16 días se produce la ovulación. El óvulo es tomado por las trompas de falopio, y en el tercio anterior de la trompa es donde se va a producir la fecundación, ¿sí? Una vez fecundado el óvulo, comienza un proceso que se llama segmentación. El huevo comienza a dividirse y comienzan a multiplicarse las células. Pasa por un estadio de mórula, que es aproximadamente al tercer día de la fecundación.
hasta que llega al cuerpo del útero. Fíjense, el óvulo fecundado está rodeado de una membrana que se conoce como membrana pelúcida y llega al útero todavía con esa membrana pelúcida. A medida que transcurre el huevo por la trompa, digamos, se va nutriendo de las secreciones de la trompa, ¿sí? Y también comienza a transudar líquido a su interior, de manera que se comienza a formar una cavidad que se conoce como blastocele. Una vez que se forma el blastocele, aumenta el crecimiento recibe el nombre, cuando ya se forma el blastocele, recibe el nombre de blastocisto. Y esto hace que incremente su tamaño y se libera de la membrana pelúcida. O sea, el blastocisto, el estadio de blastocisto ocurre más o menos entre el tercero y el cuarto día, ¿sí? Y está constituido por una capa de células internas que se acumulan en el polo, que es lo que va a dar origen a los tejidos del embrión, y se conoce como embrioblasto, y una capa de células externas, que es el trofoblasto, que va a dar origen al sincitotrofoblasto y al citotrofoblasto. Y hay una cavidad interna llena de líquido que se conoce como blastocele. Bueno, entonces, la implantación ocurre aproximadamente entre el sexto y el octavo día de la fecundación. El blastocisto, al comenzar la implantación, esta capa de células, que era el trofoblasto, recuerda la capa de células únicas que le llamábamos trofoblasto, cuando comienza la implantación se diferencia una capa de células únicas mononucleadas, que sería el citotrofoblasto, y una capa de células multinucleadas, que es el sincitiotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto es el que va a invadir el endometrio, ¿sí? Y fíjense que los límites celulares están indefinidos, ¿sí? Y es multinucleada. Las células del sincitiotrofoblasto derivan del citotrofoblasto. Las células del citotrofoblasto son células de tipo stem cell, es decir, células germinativas que tienen la capacidad de diferenciarse. Cuando comienza a invadir, digamos, el sincitiotrofoblasto, se dice que ya comienza la producción de gonadotrofina coriónica humana. ¿Y cuál es la función de esta hormona? ¿Qué les parece? Estimular al cuerpo para la producción. Claro, va a estimular al cuerpo lúteo a que siga funcionando en su producción de progesterona principalmente y también de estrógenos, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si no se produciera la HCG? Que va a estimular ese cuerpo lúteo. ¿Quién estimulaba el cuerpo lúteo durante el embarazo a producir progesterona? La LH, principalmente la LH y la FSH, bueno, en segundo lugar, ¿sí? Entonces, para que ese embarazo, digamos, pueda transcurrir, es necesario que ese cuerpo lúteo sea estimulado para que continúe su producción de hormonas. Bueno, el blastocisto sigue invadiendo, acá prácticamente está dentro del endometrio. Esto que ven acá es el disco laminar que va a dar origen a los tejidos del embrión. Esta cavidad es la cavidad amniótica y esta cavidad sería el saco vitelino, va a formar el saco vitelino. Y acá en este estadio, fíjense, ya aparecen las lagunas sanguíneas porque, bueno, por la irrigación, digamos, es un órgano muy, las membranas coriónicas son un órgano muy irrigado. Entonces, esa HCG, digamos, hormona gonadotrofina coriónica, que comienza a producirse, se dice que más o menos entre el séptimo y octavo día, comienza a producirse la HCG. Y se dice que a las 24 horas de la implantación ya podríamos detectar HCG en el suero materno. Entonces va a estimular al cuerpo lúteo a producir principalmente progesterona. Fíjense,
este sería el ciclo anterior. Entonces, el cuerpo lúteo es estimulado y la progesterona va a ir en aumento hasta el final del embarazo. La progesterona es la hormona del embarazo. ¿Qué función cumple la progesterona en el embarazo? Bueno, prepara el endometrio, digamos, eso sería la segunda, digamos, en la segunda parte del ciclo menstrual, ¿se acuerdan? Que preparaba el endometrio. Bueno, también, una vez producido el embarazo, ese endometrio se hace más alto. ¿Qué otra función tiene? Inhibe las contracciones también. Va a inhibir las contracciones uterinas. Bien. También se produce estradiol, el cuerpo lúteo también produce estradiol y produce otra hormona que es la 17-alfa-hidroxiprogesterona. Fíjense, este es el perfil de la 17-alfa-hidroxiprogesterona. Fíjense que hace un pico en el primer trimestre y luego baja y se mantiene en niveles bajos durante el resto de la gestación. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué les parece? ¿Quién producirá principalmente la 17-alfa-hidroxiprogesterona? El cuerpo lúteo, muy bien. El cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque la placenta, ¿se acuerdan cuando veíamos la suprarrenal, las distintas capas que formaban la corteza suprarrenal? ¿Se acuerdan que veíamos que una zona podía producir aldosterona, carecía de enzimas, por ejemplo, para producir cortisol, y la capa vascular era la que producía el cortisol y carecía de las enzimas para producir aldosterona. Bueno, acá pasa lo mismo. La placenta carece de ciertas enzimas y una de las enzimas de las que carece es la CYP17, que era la 17-alfa-hidroxilasa, que era la que producía la hidroxilación tanto de la pregnenolona como de la progesterona. Entonces, la 17-alfa-hidroxiprogesterona que se produce en el cuerpo lúteo y por lo tanto esta hormona es una marcadora de la funcionalidad del cuerpo lúteo. Es decir, que si yo quisiera evaluar la funcionalidad de ese cuerpo lúteo, sería la 17-alfa-hidroxiprogesterona. Con respecto a la relaxina, también es una hormona producida por el cuerpo lúteo y va a contribuir junto con la progesterona a mantener, digamos, la quiescencia uterina, es decir, a evitar las contracciones uterinas junto con la progesterona. Otra de las funciones, por ejemplo, esta es la curva de secreción de la relaxina. Fíjense que aumenta en el primer trimestre, alcanza su pico en el primer trimestre y luego disminuye, se mantiene en valores bajos por el resto del embarazo. Otra función que tiene la relaxina es madurar el cuello uterino. También produce el ablandamiento de la síntesis del pubis y lo preparan, digamos, lo va preparando para el momento del parto. Y acá también vemos la secreción de la hormona sulfina coriónica humana, que es el que tiene un pico en el primer trimestre y luego disminuye para mantenerse en valores bajos el resto de la gestación. O sea, la función del HCG es exclusivamente en el primer trimestre, mientras se está formando la placenta, y a partir del segundo trimestre, cuando ya está formada la placenta, es la placenta la que toma el comando y es la que produce la progesterona. Bueno, este es el perfil de secreción de la HCG. Fíjense, la HCG se duplica. ¿Cada cuántas horas se duplica el valor del HCG? Cada 48 horas. ¿Y cuánto es el tiempo de vida media del HCG? 36 horas. Entonces, en la primera etapa del embarazo se duplica cada 48 horas y va a alcanzar el pico máximo entre la octava y 10ª semana de la gestación. Luego comienza a disminuir aproximadamente en la semana 12 y continúa disminuyendo para alcanzar niveles bajos pero constantes a partir de la semana 20 y se va a mantener en esos niveles hasta el final del embarazo. Entonces, la HCG tiene una doble función. Por un lado, es un indicador de la funcionalidad y de la viabilidad
trofoblástico, ¿sí? Porque como hemos dicho, ¿dónde es producido? En el sincitio trofoblasto, ¿sí? El sincitio trofoblasto produce prácticamente todas las hormonas del embarazo, ¿sí? Salvo en algunos tumores, como por ejemplo la mole galliforme o el coloncarcinoma, que ahí también las células del citotrofoblasto también tendrían intervención. Bueno, y por otro lado, también la HCG es un marcador oncológico. A ver, ¿por qué es un marcador oncológico? Tumores que son productores de... Claro, porque hay tumores productores de HCG. Hay tumores que están asociados con el embarazo, que son compatibles con el embarazo, que es lo que se conoce como enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Y cuáles son los exponentes de esta enfermedad trofoblástica gestacional? La mola El coriocarcinoma. y el coriocarcinoma. Bien. Solamente en la enfermedad trofoblástica gestacional se puede producir HCG, digamos, solo esta neoplasia, o hay otros tumores que pueden producir. Hay otros. A ver, ¿qué otros tumores pueden producir HCG? A ver, ¿cuál? En los hombres. En los hombres, En los testículos, bien, los tumores de células germinales y también en el ovario. También puede haber tumores de células germinales productores de HCG y también hay tumores pulmonares productores de HCG. La HCG es una hormona que se secreta que podamos detectarla en forma basal por algún método inmunológico. ¿Sí o no? No, eso lo diferencia de las otras hormonas, pero sí se secreta en pequeñas cantidades, aparte de la placenta, en la hipófisis. Bueno, la HCG es una hormona glicoproteica que está constituida por dos unidades, una subunidad alfa y una subunidad beta, que es similar a las gonadotrofinas hipofisarias y también a la TSH. Comparte la subunidad alfa con la LH y la FSH y con la TSH. Pero difiere de estas hormonas en la subunidad beta, y es la subunidad beta la que le va a dar especificidad estructural y biológica a la hormona. La actividad biológica de la hormona, ¿en dónde reside? Para que la hormona ejerza su actividad biológica en la molécula intacta. O sea, si bien la subunidad beta le da especificidad estructural y biológica a la hormona, para que actúe la hormona, para que se una al receptor, necesita que estén unidas ambas subunidades alfa y beta, es decir, necesitamos la hormona intacta. Y dentro de, la hormona intacta y una variante que también tiene una importante actividad biológica, que es la HCG hiperglicosilada. Bueno, la subunidad beta de la HCG posee, es una molécula muy glicosilada, digamos, se unen a ella oligosacáridos que lo que le hacen es darle estabilidad a la molécula. Y es por eso la prolongada vida media de la HCG, que tiene una vida media de 36 horas. Si nosotros tuviéramos que hacer un dosaje seriado de HCG, ¿cada cuánto lo harían? Cada 48 a 72 horas, porque si ustedes dosan la HCG en un tiempo menor, estaríamos midiendo actividad residual. Bueno, la HCG tiene una estructura similar a la LH y difiere de la LH en que posee un residuo carboxilo terminal de 30 aminoácidos, que es lo que la diferencia de la LH. Sin embargo, esta similitud estructural hace que esta hormona sea utilizada, por ejemplo, en algunas pruebas diagnósticas o para otros usos terapéuticos, como habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos el eje gonadal masculino? Que se la usaba, ¿cómo se la usaba la HCG? ¿La usábamos para qué?
para evaluar qué. A ver, ¿cuál? Sí, han dicho bien, para evaluar qué. La funcionalidad de las células de Leydig, o sea, estimulábamos con la HCG, o sea, se inyectaba, ¿se acuerdan? Intramuscular, la HCG, y observamos si había un aumento en la síntesis de testosterona. Bueno, entonces existe homología entre las unidades de HCG y las otras proteínas lipofusarias, un 85% con las unidades de LH, un 36% con la FSH y un 46% con la TSH. Esta similitud estructural que tiene con TSH hace que cuando la HCG está muy aumentada en el embarazo, estimule el receptor de tirotrofina y puede simular un hipertiroidismo en la mujer embarazada. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando hay concentraciones muy elevadas, por ejemplo, puede ser en un embarazo tumoral o puede ser también, por ejemplo, una neoplasia, como una mola o un colon-carcinoma, ¿sí? Y esto se debe a que se une al receptor porque tiene una similitud estructural con la TSH. Bueno, ¿qué más me iba a decir con respecto a esto? Bueno, con respecto al hidrato de carbono, el hidrato de carbono representa un 35% del peso molecular de HCG y es lo que le da estabilidad a la molécula. Ya hemos dicho que la vida media es de 36 horas y la actividad biológica de la hormona está presente en la molécula intacta, es decir, en el heterodimero y en la forma también hiperglicosilada. La HCG es una molécula muy heterogénea, es decir, que presenta una gran variedad de formas moleculares. ¿Y a qué se debe esa variedad de formas moleculares? Si bien la HCG es sintetizada por el trofoblasto como HCG intacta, luego que sale del trofoblasto puede sufrir una metabolización, ¿sí? Y esa metabolización, lo que se va a producir, o sea, en primera instancia, o sea, esto ocurre en un embarazo normal, ocurre esto, pero en un embarazo normal, ¿cuál es la forma que predomina? La HCG intacta, ¿sí? Entonces, cuando la molécula es secretada, un cierto porcentaje de estas moléculas sufren un clivado en la unidad beta de HCG. Y eso es lo que se conoce como nicking. ¿Qué significa eso? Que el nicking significa melladura, ¿sí? Se produce una ruptura de esa subunidad beta, pero no hay pérdida de aminoácidos. Y esa ruptura se produce en una zona de la subunidad beta y es lo que se conoce como el loop de Keumann. El loop de Keumann se forma por un puente disulfuro entre dos cisteínas, ¿sí? 38 y 57 en la subunidad beta. Y la ruptura generalmente se produce entre los aminoácidos 47 y 48, es la ruptura más frecuente, y menos frecuentemente entre los aminoácidos 44, 45 y 51, 52. ¿Y qué es lo que produce la ruptura de esa subunidad beta? ¿Qué es lo que va a producir el mellado? Por enzimas Las enzimas del macrófago, sentido o sea, A ver, bueno, de los leucocitos del macrófago. claro, de leucocitos o macrófagos que están, digamos, rodeando el trofoblasto, ¿sí? Entonces estas enzimas van a producir esa ruptura. ¿Y qué produce? ¿Qué cambio produce en la molécula? Esta nueva forma molecular se conoce como HCG níquel. ¿Y qué cambio le produce a la molécula? ¿Qué les parece? Ya no tiene actividad biológica. Claro, disminuye su actividad biológica. Se dice que el HCG níquel tiene un 1% de la actividad biológica del HCG intacto. Entonces, esta melladura predispone a la disociación de la molécula de HCG, por lo tanto, se divide en la subunidad alfa libre regular y en la subunidad beta níquel. A su vez, esta subunidad beta níquel puede sufrir un proceso más de degradación a nivel renal y se transforma
el fragmento beta-core, ¿sí? Que es un péptido, o sea, es un dipéptido, está formado por dos péptidos unidos por enlaces disulfuros. Pero esta forma molecular, este fragmento beta-core o beta-core fragment, lo encontramos únicamente en orina, porque la metabolización se produce a nivel renal. En el trofoblasto también se producen las formas regulares de la subunidad alfa y la subunidad beta, que pueden pasar a sangre y a orina sin sufrir ninguna alteración, ¿sí? A su vez, también se puede producir una subunidad alfa que se conoce como LARGE, libre, que es una subunidad alfa hiperglicosilada. Y fíjense, en todas estas formas moleculares que acabamos de describir, pueden pasar a sangre, o sea que la encontramos en el suelo, y también filtran el riñón, o sea que también las encontramos en orina, salvo el beta-core fragment, que solo lo encontramos en orina. Bueno, y este es otro esquema distinto, pero similar al anterior, donde les muestra cómo la HCG intacta pasa a sangre y también orina. Esta sufre el proceso de Nickel, tenemos la HCG níquel. La disociación, o sea, una vez que se produce la ruptura, lleva a la disociación de las subunidades. Y también pueden sufrir un cribado, que no lo teníamos en el gráfico anterior. Tanto la HCG intacta como la HCG níquel pueden sufrir un cribado y perder el péptido carboxilo terminal. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en las diapositivas anteriores? Cuando hablamos de la estructura, el HCG difería del LH en que poseía un péptido carboxilo terminal de 30 aminoácidos, que es lo que marcaba la diferencia. Bueno, también puede sufrir un cribado, digamos, y perder ese péptido carboxilo terminal. Y bueno, acá tenemos la subunidad alfa libre regular y la subunidad beta libre regular, pero que también puede sufrir un níquel y pasa a suero y orina. Entonces, estos efectos de ruptura o níquel van a incrementar la disociación del dímero en su unidad alfa y su unidad beta, disminuyen el reconocimiento inmunológico debido al cambio de estructura, disminuye la unión del receptor y disminuye la actividad esteroidogénica del hormona. Bueno, estas son las distintas formas moleculares que acabamos de describir. Acá tienen las características de cada una de estas formas moleculares, y hay una que nos falta, que no hemos hablado, que es la HCG hiperglicosilada, que también se conoce como antígeno trofoblástico invasor. ¿Y en qué momento predomina, en qué momento del embarazo predomina esta HCG hiperglicosilada? ¿Cómo se crea la implantación? Cuando se produce la implantación. ¿Y por qué? ¿Qué les parece? Para que los blastocitos puedan introducirse en el trofoblasto. Claro, para que el blastocito pueda introducirse en el trofoblasto, perdón, en el endometrio. Entonces, estas células, digamos, tienen una gran capacidad invasiva y producen una HCG hiperglicosilada que tiene esta propiedad. Pero también, ¿por qué se llama antígeno trofoblástico invasor? Porque esta forma molecular también ha sido encontrada en un porcentaje importante en los tumores. Y por eso también recibe ese nombre. Bueno, entonces, las variaciones estructurales en la HCG se pueden deber a la hiper e hipoglicosilación, a las unidades libres no combinadas, al clivaje proteolítico sin pérdida de aminoácidos que ocurre en la unidad beta que habíamos llamado níquel, a la degradación por clivado, pérdida del carboxilo péptido terminal, del péptido carboxilo terminal, y también por la degradación que ocurre a nivel del riñón, ¿se acuerdan? Que se obtenía el beta-core fragment. ¿Y por qué es importante, digamos, que conozcamos todas estas formas moleculares? ¿Qué les parece? Para la determinación. ¿Por qué es importante conocer todas estas formas moleculares? ¿Qué les parece desde el punto de vista bioquímico? Para poder medir, digamos,
para dosar. Sí. Habíamos dicho que en el embarazo predomina la forma intacta. O sea que con tener un equipo cuyo anticuerpo me permita detectar la forma intacta sería suficiente en el embarazo normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la neoplasia? ¿Cuáles serían las formas que predominan? Las que predominan son la HCG-níquel y la subunidad beta libre. Entonces, no es lo mismo que yo utilice un equipo para diagnóstico de embarazo que el equipo que yo voy a utilizar para dosar la HCG como marcador tumoral, porque yo voy a necesitar un equipo o un kit o un método que me permita dosar las formas moleculares que predominan en esa patología. Entonces, depende de la utilidad clínica que le vamos a dar a ese inmunoensayo. Bueno, en esta diapositiva hay algo de lo que ya hemos hablado, que la estructura de la HCG es similar a LH y por lo tanto pueden actuar sobre el mismo receptor, que se conoce como receptor LH-HCG, que es lo que habíamos hablado de la prueba de estímulo a las células de Leydig para evaluar la función del tejido. Bueno, y acá, en esta diapositiva, vemos lo que yo les acabo de decir. Las distintas formas moleculares de HCG tienen diferentes epitopes contra los cuales van a ser dirigidos sus anticuerpos, ¿sí? Fíjense, estos son los distintos epitopes que pueden generar una respuesta inmune. O sea que si yo tengo un equipo, por ejemplo, que me detecte el epitope alfa-beta, que es común a las dos subunidades, y el epitope beta-1, que está en la subunidad beta, ¿qué les parece de estas formas moleculares? ¿Cuál será la que reconocerá? La HCG es una molécula glicoproteica. ¿Y qué tipo de inmunoensayo utilizarían en el laboratorio desde el punto de vista del diseño? De tipo sándwich, es decir, no competitivo, o sea que necesitan dos anticuerpos. Entonces, si mi equipo tiene un anticuerpo dirigido contra el epitope alfa-beta y contra el epitope beta-1, solo me permite detectar la HCG intacta, ¿sí? Porque este epitope alfa-beta es compartido por ambas subunidades y no está presente en la HCG-níquel y tampoco en la subunidad beta libre. O sea que un equipo con este tipo de anticuerpos solo me permite detectar la HCG intacta. Ahora, si ustedes utilizan un equipo cuyos anticuerpos estén dirigidos, por ejemplo, contra el epitope alfa-1, que está ubicado acá, y el epitope beta-1, fíjense, me permite detectar las dos subunidades, o sea que me va a permitir detectar tanto la intacta, la HCG intacta, como la HCG níquel. Y si utilizan, por ejemplo, un anticuerpo que va dirigido contra el epitope beta-4 y beta-1, fíjense, en el beta-4 está presente la HCG intacta, en la HCG níquel, en la subunidad beta libre, y el beta-1 también está en estas formas moleculares, ¿sí? O sea que este inmunoensayo me va a permitir detectar tanto la HCG intacta como la níquel, como la subunidad beta libre, ¿sí? Y este inmunoensayo que tiene anticuerpos contra beta-2 y beta-1 sería beta-2, lo tengo acá, beta-1 lo tengo acá, y está en estas cuatro formas, o sea que me va a permitir detectar también el beta-core. Pero acuérdense que está en origen. Entonces, si yo utilizo el HCG como marcador tumoral, ¿qué equipo usaría? De acuerdo a lo que acabamos de explicar. ¿Qué equipo usarían si lo utilizamos como marcador tumoral? ¿Qué formas hemos dicho que predominan? La níquel y la beta libre. La níquel, hay
inmunoensayos que detectan varios tipos de isoformas se conocen como inmunoensayos de HCG total. ¿Sí? Y pueden detectar una HCG intacta más una subunidad beta libre, pueden detectar una HCG intacta más una HCG níquel, pueden detectar una intacta, una níquel y una subunidad beta libre, y también junto a esta el beta fluorescente. Esto va a depender de qué va a depender del tipo de anticuerpo, digamos, contra los que estén dirigidos, contra los tipos que estén dirigidos. ¿Sí? Entonces, generalmente el fabricante debe indicar, digamos, en el kit debe indicar qué tipo de anticuerpos o qué tipo de formas moleculares detecta ese inmunoensayo. Bueno, sin embargo, cuando se producen, digamos, cuando se realizan determinaciones de HCG, es frecuente que los resultados varíen de un laboratorio a otro. ¿Y qué les parece? ¿Por qué ocurrirá esto? Porque usan diferentes técnicas, diferentes métodos. Claro, porque los laboratorios utilizan diferentes métodos, diferentes técnicas y que detectan diferentes formas moleculares. Entonces, claro, no está estandarizado. ¿cómo? No está estandarizado, digamos, que todos Claro. usen lo mismo. Exactamente. Entonces, estas discrepancias en los resultados se deben al alto nivel de variación estructural del HCG intraindividual, porque también hay una variación de HCG individual, y en relación a las diferentes patologías, que es lo que acabamos de explicar. ¿Sí? Hay una amplia disponibilidad de diferentes inmunoensayos sándwich que usan diferentes combinaciones de anticuerpos. Hay una estandarización inadecuada también, porque se usan calibradores que no reflejan exactamente digamos, las isoformas que hay en la muestra del paciente. Lo vamos a ver por qué. Y también en cuanto a la interpretación de los resultados, las distintas situaciones clínicas que podemos tener, no es lo mismo detectar un embarazo normal y hacer un diagnóstico de una enfermedad trofoblástica gestacional o el seguimiento de una enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, Roger Ekins dice que la estandarización de un inmunoensayo solo es posible si el calibrador y el analista a determinar son idénticos. ¿Sí? O sea, tanto el calibrador, ¿se acuerdan que cuando nosotros hacemos la curva de calibración, o sea, ¿qué tenían los calibradores? Con la concentración conocida del analito, pero ¿cómo tenía que ser ese analito? Igual al que nosotros queremos Tenía usar. que ser idéntico al analito de la muestra que quiero determinar, porque si no tiene otro comportamiento diferente. ¿Sí? Entonces, si los calibradores no son idénticos al analito a determinar, y bueno, será imposible poder determinar antes que nos equivoquemos. ¿Sí? Y uno de los principales inconvenientes que presentan los inmunoensayos destinados a la determinación de HCG es la estandarización. Entonces, ¿cómo se estandarizan estos inmunoensayos? Existe un calibrador internacional. El tercer calibrador internacional o estándar internacional fue el patrón, la preparación de referencia internacional 75/537. El último es el cuarto estándar internacional de la OMS, tiene una preparación de referencia 75589. Y este es el que emplean la mayoría de los equipos comerciales. Es una preparación urinaria parcialmente purificada de HCG. Entonces, ¿cómo se determina, digamos, en este caso, la concentración, digamos, de la hormona que queremos determinar? Se determina por bioensayos y se determina la potencia. Y esta se expresa en unidades internacionales arbitrarias. Dice que el patrón de referencia posee 650 unidades internacionales por vial, y esto corresponde a 1 microgramo de HCG pura, corresponde a 9,3 unidades internacionales. Y fíjense cómo está constituido ese estándar de referencia. Contiene 9% de HCG níquel y un 91% de HCG intacta.
Entonces, ese calibrador no tiene la forma de las unidades beta libre. Y fíjense, también quizás el porcentaje de concentraciones que tiene, quizás sería muy diferente al porcentaje que quizás encontraríamos en una neoplasia, por ejemplo, de HCG níquel. Entonces, eso es lo que lleva a que haya a veces discrepancia en los resultados, y por eso se aconseja que el seguimiento se haga en un mismo laboratorio. Pero ustedes como bioquímicos tienen que saber que no es lo mismo que yo use un equipo para un diagnóstico de embarazo que use un equipo de HCG como marcador tumoral. Entonces, en base a esta digamos, divergencia en los resultados, lo que se ha propuesto, digamos, los organismos internacionales han propuesto, han llegado a un consenso, de que los calibradores, digamos, sean evaluados por su inmunoreactividad y no por su bioactividad, que se determine la concentración molar de la proteína pura en base al contenido de aminoácidos, que los anticuerpos primarios deben reconocer epitopes relacionados con el contenido de aminoácidos y que las concentraciones se expresen en el Sistema Internacional de Unidades según la recomendación de la Federación Internacional de Química Clínica en mol por litro y no en unidades internacionales. Esto vale para los equipos de HCG donde yo voy a hacer una determinación cuantitativa. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar en qué son las utilidades clínicas que tiene la HCG. Entonces, dentro de las utilidades clínicas tenemos el diagnóstico de embarazo, la predicción de aborto espontáneo o amenaza de aborto, el diagnóstico diferencial del embarazo ectópico, el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades trofoblásticas gestacionales o tumores de células terminales, el diagnóstico y pronóstico de ciertas malignidades no germinales que también se producen HCG, y se utiliza también en el screening para evaluar el riesgo del síndrome de Down. Bueno, esto es una gráfica de cómo aumenta la HCG en las primeras semanas. Fíjense, acá está representando la media y el límite inferior y el límite superior. Entonces, habíamos dicho que la HCG aumenta, digamos, se duplica rápidamente en las primeras semanas del embarazo para alcanzar un pico. ¿En qué semana era? La 8-10, y comienza a caer alrededor de la semana 12 para alcanzar, digamos, un valor bajo en la semana 20 aproximadamente y se mantiene a niveles bajos. Acá fíjense que están colocadas. Bueno, en el caso de diagnóstico de embarazo, ¿qué les parece? En el caso de una mujer que tenga un atraso menstrual de aproximadamente un mes, o sea, o 40 días, necesitaré un ensayo sensible para determinar la HCG, o sea, teniendo en cuenta este aumento exponencial que sufre en el primer trimestre. No. O sea, para el diagnóstico de un embarazo de una mujer que tiene un atraso menstrual más o menos de 30 a 40 días, no necesita un equipo muy sensible. Quizás con un equipo de aglutinación de partículas directa pueden hacerlo tranquilamente, ¿sí? Pero ¿en qué caso yo voy a necesitar un ensayo que tenga una buena sensibilidad? Cuando quiera diagnosticar una amenaza de aborto, por problemas de fertilidad, o sea, mujeres que no quedan embarazadas, ¿sí? Puede ser un embarazo ectópico también. También un embarazo ectópico, ¿sí? Por ejemplo, que generalmente la paciente con embarazo ectópico es una paciente que llega a la guardia con un abdomen agudo. Entonces el médico le solicita al laboratorio un dosaje de HCG para descartar un embarazo ectópico.
Y ahí sí necesitan un equipo que tenga una buena sensibilidad. ¿Por qué? ¿Cómo son las concentraciones de Bajas. Son bajas, entonces necesito un equipo que tenga una buena sensibilidad. Digamos, no siempre vamos a usar un equipo, digamos, o sea, los equipos para usar HCG pueden ser cualitativos o cuantitativos. El cualitativo me sirve para dar un diagnóstico de embarazo o no, y el cuantitativo me va a servir para cuantificar la hormona, ¿sí? Las concentraciones de la hormona. Se dice que para diagnóstico de embarazo el valor de corte es de 25.000 unidades internacionales por mililitro. Es decir, que por debajo de ese valor yo no puedo decir que la mujer está embarazada. Por debajo de 5.000 unidades internacionales por mililitro digo que es negativo. Por arriba puedo decir que el embarazo es positivo. ¿Por qué? Porque se ha visto que la mayoría de los embarazos viables tienen valores por arriba de 25.000 unidades internacionales por mililitro. Mientras que entre 5 y 25.000 unidades internacionales por mililitro estoy en una zona gris. Entonces, si usted tiene una mujer que tiene un atraso de 30 a 40 días, bueno, esto en realidad es relativo porque va a tener una gran producción de HCG. Esa mujer va, ¿por qué? Porque tiene un atraso menstrual, quiere saber si está embarazada, ¿sí? Pero cuando yo voy a usar la HCG, digamos, en el caso de que haya una infertilidad, yo voy a necesitar que tenga una buena sensibilidad y a veces es necesario usar la HCG antes de la menstruación por venir. ¿Por qué? Porque hay una patología que se conoce como aborto oculto, donde el aborto se produce en la menstruación siguiente. O sea, se produce un aborto, pero la mujer lo confunde con una menstruación. Entonces ahí me conviene detectar la HCG cuando antes de la menstruación, o sea, ¿en qué día? Bien se produce la implantación, ¿sí? Hemos dicho que a las 24 horas de la implantación ya se puede detectar la HCG. Entonces, entre el octavo y el 10º día de la ovulación, que deberemos calcularlo de acuerdo al ciclo de la mujer, hacemos el dosaje de HCG. ¿Por qué? Porque generalmente es un embarazo, o sea, ¿qué es lo que lleva al aborto? Hay generalmente un cuerpo lúteo deficiente. Entonces, si ese embarazo es diagnosticado temprano, antes de la menstruación por venir, se puede hacer un tratamiento y evitar el aborto. También hemos dicho que necesitamos un kit sensible en el caso de embarazo ectópico, porque, bueno, se detectan bajas concentraciones y, entonces, ¿qué es lo que hace el bioquímico? Generalmente, para que informemos, por ejemplo, acá está informado un cualitativo, no informa el valor de corte, y acá informa un cuantitativo, informa el valor numérico. ¿Qué pasa acá? Acá, bueno, esto ha sido cuantificado, ¿sí? Esto es generalmente cuando generalmente no se produce, digamos, no hay fertilidad. Entonces, bueno, el médico solicita un informe cuantitativo, ¿sí? Si a nosotros nos da menos de 25, entonces vamos a informar el valor que nos da, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos si esa mujer está embarazada o hubo un embarazo y está yendo al aborto. O sea, hay una cierta producción de HCG porque hemos dicho que negativo es menor de 5.000 unidades internacionales por mililitro. Entonces, acá le estamos diciendo al médico que hay una producción de HCG, pero no nos estamos comprometiendo en decir que está embarazada. Entonces, ¿qué debería hacer? El médico debería solicitar los dosajes seriados para ver si esa HCG aumenta o va en descenso. No sé si les queda claro ahí eso. Ahora, ¿cómo puedo saber yo con un ensayo cualitativo? Porque no todos los laboratorios hacen endocrinología y tienen un ensayo cuantitativo. A veces tienen un kit que le da un valor
valor de diagnóstico positivo o negativo. Entonces, ¿cómo sabría yo si esa mujer tiene un valor por arriba de 25.000 unidades internacionales por mililitro en un ensayo cualitativo? ¿En qué me tendría que fijar yo? En la sensibilidad, pues. Bien, ¿quién ha dicho? A ver, levante la mano. Aplausos. En la sensibilidad del inmunoensayo. Claro, me tendría que fijar en la sensibilidad del inmunoensayo. Generalmente los inmunoensayos cualitativos traen controles positivos y negativos. Y ustedes, junto a la muestra del paciente, largan el control positivo y negativo. El control positivo siempre tiene más de 25.000 unidades internacionales por mililitro. Entonces, si les da un color por debajo, ¿sí? Porque son visuales, o si, bueno, por ahí pueden llegar a medir una ELISA, no sé, por decirle, con un lector de ELISA, pero digamos, cuando digamos, esa intensidad esté por debajo del control positivo, ¿ahí qué tendrían que hacer ustedes? ¿Se jugarían en decir que está embarazada? No, porque puede tener una concentración de menos de 25.000 unidades internacionales por mililitro. Entonces, ¿qué le van a decir al paciente? Una nueva muestra a las 48, 72 horas. Bien. Bueno, también se lo utiliza cuando hay amenaza de aborto. Bueno, tenemos que tener en cuenta el tiempo de duplicación de la HCG. Ya hemos dicho que para hacer una seriada, menos de 48 horas no, entre 48 y 72 horas. Y ahí vamos a valorar el aumento de los niveles de HCG. Generalmente cuando hay amenaza de aborto es porque hay una implantación deficiente y los niveles de HCG son bajos. Y si pedimos las determinaciones seriadas, generalmente van disminuyendo. ¿Sí? Y bueno, lo que hace el médico es seguir la evolución de ese proceso, no solo con la seriada de HCG, sino también con las ecografías. Y esto es lo que yo le decía del aborto clínico, subclínico o oculto, que también se llama embarazo bioquímico, donde el HCG tiene valores que oscilan entre 10 y 100 miliunidades internacionales por mililitro y después caen. Entonces, en estos casos, sí es importante evaluar el nivel de HCG antes de la menstruación por venir. Bueno, con respecto al embarazo ectópico, ¿cuál es el lugar normal de implantación del huevo? A ver, ¿quién ha dicho ahí el tercio? El tercio superior del útero, o sea, generalmente se ubica en esta zona o en esta zona. ¿Sí? Eso cuando el huevo se ubica normalmente, hablamos de un embarazo ortotópico, ¿sí? O normal. Sí, ¿le hace calor? Pasa un poco, se aprieta como parados, ¿no? Se han detenido. Bueno, hablamos de un embarazo ortotópico. Cuando el huevo se implanta en otra región que no corresponde al sitio normal, hablamos de embarazo ectópico. Fíjense en que puede incluso implantarse dentro del útero, pero no ser el lugar adecuado, como ocurre por ejemplo en el cuello del útero, en el orificio interno, o también en el orificio externo, es decir, en el conducto cervical. Y acá, digamos, el huevo no tiene lugar para crecer, es lo que se conoce como placenta previa, ¿sí? El lugar más frecuente de embarazo ectópico es en las trompas de falopio. El problema es cuando generalmente, digamos, a veces, generalmente los embarazos ectópicos van, digamos, al aborto, pero cuando el huevo establece una relación de nutrición con la pared de la trompa uterina, comienza a crecer y crece en un lugar donde no tiene lugar. Y eso, si no se diagnostica a tiempo, puede terminar con el estallido de la trompa y es muy grave para la mujer, ¿sí?
Generalmente cuando hay un embarazo ectópico también hay síntomas. La paciente tiene pérdidas menstruales, hay dolor abdominal, ¿sí? También puede ubicarse, por ejemplo, en la cavidad abdominal o puede ubicarse en el ovario, pero estas ubicaciones son menos frecuentes. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que nos predisponen a un embarazo ectópico? Condiciones anormales que impiden el paso del huevo fecundado, que pueden ser procesos inflamatorios o infecciosos en las trompas o en el útero, ¿sí? También puede haber trastornos endocrinos, es decir, en la secreción de hormonas durante el embarazo que interfieren con las contracciones tubarias, que haya una disfunción en la ovulación, anormalidades en el desarrollo del embrión. La endometriosis también es una causa de embarazo ectópico, que haya cirugías intratubarias, el uso del DIU. El DIU es un anticonceptivo, un aparatito que de acuerdo a ustedes deben saber mejor que yo, y pacientes que son tratadas con motivo de infertilidad. ¿Y cuáles son las pacientes que tienen más riesgo de tener un embarazo ectópico? Aquellas que ya han tenido un embarazo ectópico tienen la propensión a volver a tener. En el último tiempo ha aumentado la incidencia de embarazo ectópico de un 3 a un 7% y ha disminuido la morbimortalidad. Se piensa porque, digamos, actualmente existen estrategias de diagnóstico que permiten, digamos, diagnosticar ese embarazo ectópico a tiempo y poder hacer la intervención a la paciente si es que progresa esa gesta, ¿sí? Entonces, generalmente las estrategias diagnósticas consisten en realizar determinaciones seriadas de HCG y evaluación por medio de las ecografías, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser los niveles de HCG en el caso de un embarazo ectópico? Bajos, o sea, los niveles de HCG pueden ir en descenso, pueden ser constantes y disminuidos, o puede haber un incremento subnormal menor de un 66% en 48 horas, digamos, para la misma edad gestacional. Profesor, una pregunta, o sea, ¿estaría entre los grises? O sea, ¿estaría entre los grises, sería la concentración de HCG? No, a ver, en el embarazo ectópico generalmente se produce mayor cantidad de HCG que entre 5 y 25 miliunidades internacionales por mililitro. No se olviden que si hay un embarazo ectópico es porque el huevo ha logrado implantarse y está creciendo, ¿sí? Los valores son bajos para la edad gestacional. Para la edad gestacional de una paciente normal, para los valores que serían normales para esa edad gestacional, pero son mucho mayores que 25 miliunidades internacionales. En el caso que puedan llegar a tener esos valores, en el caso de los abortos, como yo les acabo de decir, incluso en el aborto también pueden tener valores mayores. ¿Y cómo lo van a evaluar? De acuerdo a cómo vayan, cómo se comporten esos valores, ¿sí? Generalmente ahí van en descenso, pero en el embarazo ectópico siempre van a tener valores más elevados, pero van a ser subnormales con respecto a una paciente normal de la misma edad gestacional. Entonces, lo que se hace es hacer una combinación de las ecografías, de la visualización que hace el médico a través de las ecografías y los seriados de HCG. Se dice que un nivel de HCG de 1500 miliunidades internacionales por mililitro es compatible con la visualización del saco gestacional por una ecografía transvaginal. O sea, que un nivel de 1500 miliunidades internacionales por mililitro, si se hace una ecografía transvaginal, el médico, si está ubicado correctamente, tendría que verlo. Tendría que ver el saco gestacional, ¿sí? Si no lo ve, hay probabilidad que sea un embarazo ectópico. Y si se hace una ecografía transabdominal, los niveles de HCG compatibles con la visualización de la ecografía transabdominal oscilan entre 6.000 y 6.500 miliunidades internacionales por mililitro. Bueno, y este es el algoritmo, o sea, cuando hay una sospecha de embarazo ectópico, lo que hace el médico es pedir un HCG. O sea, generalmente esa es una paciente que entra en una guardia de urgencia con un cuadro
coágulo agudo, de abdomen agudo, y bueno, el médico quiere saber si no está embarazada y puede hacer un embarazo ectópico, ¿sí? Quiere descartar eso. Entonces, pide una determinación de HCG cualitativa, para lo cual ustedes deben tener un inmunoensayo sensible, ¿sí? Si es negativo, bueno, queda excluido el diagnóstico de embarazo, pero si es positivo, entonces hay que hacer una ecografía transvaginal. Entonces, si se hace la ecografía transvaginal y no visualiza el saco gestacional, el test me está dando positivo, entonces en ese caso vamos a tener que hacer una determinación cuantitativa de HCG. O sea que para eso ya voy a tener que necesitar un inmunoensayo de qué tipo. ¿De qué tiene que disponer ese inmunoensayo? ¿Una curva de calibración? De la curva de calibración, o sea que tengo que disponer de calibradores con la cual pueda construir una curva de calibración. Porque tengo que hacer una cuantificación. Bien, entonces, si los niveles son menores a 1500 miliunidades internacionales por mililitro, puede ser que no lo vea porque la HCG no alcanzó el límite para que se visualice y no porque sea un embarazo ectópico. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces lo que hace el laboratorio es hacer determinaciones seriadas de HCG cada 48 horas. Puede ser que los niveles vayan en ascenso y cuando llegue al límite que habíamos dicho, en el caso que sea transvaginal de 1500 miliunidades internacionales por mililitro, lo tienen que ver. ¿Sí? Lo tienen que visualizar. Si no, bueno, ahora ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo pueden variar estos valores de HCG? Puede ser que el aumento sea inadecuado, que los niveles sean bajos y constantes para la edad gestacional, o que los niveles vayan en descenso. ¿Sí? Entonces, en ese caso hay probabilidad de que haya un embarazo ectópico. Quizás no llega a los 1500 miliunidades internacionales por mililitro. Pero el comportamiento del HCG en los exámenes seriados ya me está dando la pauta. ¿Estamos? Acá teníamos niveles en ascenso, pero pueden tener un aumento inadecuado, pueden tener niveles bajos y constantes, o pueden ir en descenso. Ahora, si los niveles de HCG son mayores a 1500 miliunidades internacionales por mililitro y a través de la ecografía transvaginal no lo ve, entonces hay una alta probabilidad de que sea un embarazo ectópico. Y ahí sí tendrá que hacer una intervención quirúrgica para evitar que eso termine en un mal mayor. Lo que hace el médico es tratar de salvar ese embarazo, ¿sí? Entonces no hace una laparoscopia exploratoria desde el primer momento, porque puede ahí inducir el aborto, porque quizás es un embarazo que no tiene el tiempo de gesta adecuado, por eso no lo ve, porque no ha alcanzado el nivel de HCG adecuado, entonces lo sigue y la HCG le va marcando, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que había neoplasias que eran compatibles con el embarazo y que se conoce como enfermedad topoblástica gestacional. ¿Y cuáles son estos procesos? La mole hidatiforme, ¿sí? Y el coriocarcinoma. La mole hidatiforme es un tumor benigno, donde se produce una degeneración de las vellosidades coriónicas. Estas se llenan de líquido y por eso se llama mole hidatiforme. Esta mola puede coexistir con un embarazo. ¿Y qué les parece? ¿Cómo va a ser la curva de HCG en una mola o un coriocarcinoma? Nosotros habíamos visto que tenía un pico en la 8ª semana y disminuía, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Cómo será en una neoplasia esa secreción de HCG? Si es un tumor. Aumentada. A ver, ¿cuál? Aumentada. Aumentada. Levanten la mano y hablen fuerte.
Va a estar aumentada. Va a estar aumentada, pero ¿cómo va a ser el perfil de secreción? Es constante. Va a ser un aumento constante, o sea, no va a mostrar la caída que muestra en un embarazo normal, ¿sí? Fíjense, yo les había dicho que en la neoplasia, ¿qué forma de HCG, qué isoforma de HCG predominaba? La subunidad beta libre y la HCG níquel. Fíjense, esto es en una mola. Bueno, acá tiene una mola y acá tiene un poliocarcinoma. Y esta es la subunidad beta libre. El porcentaje, acá está en el eje de la ordenada, está graficado el porcentaje de subunidad beta libre, y acá la semana de embarazo. Fíjense, este es un embarazo normal. Fíjense, acá tengo el 5%, o sea que en un embarazo normal la subunidad beta libre representa un 1% de la HCG. Fíjense, en una mola tenemos porcentajes más elevados de HCG, y fíjense en el poliocarcinoma, mucho más elevado el porcentaje de subunidad beta libre. Por eso es importante disponer de un equipo que me permita dosar, si ustedes lo van a usar como marcador tumoral, me permita detectar la mayor cantidad de isoformas posibles. Fíjense, esto es un laboratorio, está la curva roja, es un laboratorio que posee un inmunoensayo que me detecta únicamente HCG intacto. Fíjense, acá se produjo la extirpación, digamos, del tumor. ¿Y qué hace el laboratorio? O sea, ¿cuál es la función del laboratorio, digamos? Es no solo en el diagnóstico, chicos, ¿pueden apagar el celular? No solo la función del laboratorio, no solo es el diagnóstico, la intervención en el diagnóstico, sino en el seguimiento de ese proceso. Porque ¿qué es lo que hace una vez que se hace la evacuación del tumor? ¿Qué es lo que qué es lo que busca el médico? Y tiene que controlarlo, que no hayan quedado restos de tumor o que no se dejen nosotros. Lo que tenemos que ver si esos niveles de HCG disminuyen hasta hacerse negativos, ¿sí? Y si no hay una positivización con el tiempo. O sea, generalmente cuando hay un tumor de este tipo hay que seguirlos, se los sigue todos los meses hasta que se negativice. Se sigue el paciente todos los meses hasta que se negativice. Y después que entra en negatividad, se lo sigue cada 3 meses y así durante 2 años, porque puede volver a positivizarse, puede haber quedado algún resto, ¿sí? En el caso de la mola. En el caso del colioncarcinoma, ¿qué ocurre? El colioncarcinoma es un tumor altamente metastizante y generalmente hace metástasis en los órganos más irrigados, que cuáles son los pulmones, el cerebro, el hígado. Entonces, en ese caso, hay que hacer una esterectomía, o sea, hay que eliminar, hay que sacar el útero, porque no se puede dejar nada, y bueno, sacando el útero, hay que seguirlo al paciente para ver que no haya producido metástasis. Bueno, este laboratorio, fíjense, hace un seguimiento del tumor, pero su equipo solo detecta HCG intacta. O sea que este laboratorio entra en zona de negatividad aproximadamente a los 25 días de la extirpación del tumor. El laboratorio que está graficado en la línea azul, fíjense, el equipo que utiliza detecta HCG intacta, HCG níquel y la subunidad beta libre. Y fíjense que para los 30 días aún no ha entrado en zona de negatividad. Para que vean la diferencia que hay cuando utilizan un equipo u otro. Bueno, ¿qué alteraciones endócrinas se producen en el embarazo? Habíamos dicho que el embarazo podía estimular, ¿se acuerdan? Los síntomas de Cushing, un hipertiroidismo, una diabetes mellitus. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Hay una hormona que se produce en la placenta que se llama hormona lactógeno placentaria, que va a aumentar, va a ir en aumento
antiguamente para evaluar la funcionalidad placentaria, pero luego se dejó de usar por el hecho de que presenta un amplio rango, digamos, de valores normales, o sea, que no valores normales o valores de referencia, por lo tanto se ha dejado, digamos, de usar. ¿Qué característica tiene la hormona lactógeno placentaria? ¿Qué cambio produce en el organismo de la mujer? ¿Qué les parece? La progesterona también produce los mismos cambios. Cuando habíamos visto diabetes, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba en la diabetes gestacional? Ya nos acercamos al parcial endógeno. ¿Qué pasaba en la diabetes gestacional? A ver, ¿cuál era la edad gestacional en la que se ponía de manifiesto la diabetes? A ver, ¿cuál? Bueno, no que me diga tanto la semana, pero en el primero, en el segundo, en el tercero. En el segundo trimestre era en el que, ¿por qué pasa eso? Porque había un aumento de qué? De la insulina. ¿Y la insulina por qué aumenta en el embarazo? Porque hay hormonas que se incrementan que son contrainsulínicas. Y esas hormonas son la progesterona, la hormona anatógeno placentaria, el cortisol. Entonces, eso hace que son hormonas de qué tipo? Hiperglucemiantes. Entonces, para mantener el organismo, para mantener la glucemia normal, aumenta la insulina. O sea, generalmente la diabetes gestacional aparecería cuando aumentan estas hormonas contrainsulínicas, que es justamente cuando está formada la placenta. Generalmente, si aparece en el primer trimestre, se piensa que es una mujer que ya era diabética y no fue diagnosticada, ¿sí? Bueno, entonces, la hormona lactogénico placentaria, digamos, es una hormona contrainsulínica y fíjense en que aumenta hasta el final del embarazo. ¿Cómo se producen las hormonas en la placenta? La placenta carece de algunas enzimas y se vale de los precursores que le pueden ceder el compartimiento materno y el compartimiento fetal. Habíamos dicho que produce principalmente progesterona. Entonces, ¿de dónde va a tomar los sustratos la placenta para formar la progesterona? Principalmente, la progesterona, habíamos dicho, como todo esteroide, se sintetiza a partir de quién? Del colesterol. Entonces, va a tomar principalmente el colesterol del compartimiento materno y este colesterol, por acción de las enzimas, ¿se acuerdan? La enzima delta 4, la P450 desnudaza, que ¿cómo se llamaba? CYP11A1, ¿recuerdan? Que producía el clivaje de la cadena lateral del colesterol, lo va a transformar en pregnenolona. Y por acción de la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa se transforma en progesterona. Fíjense que la mayor parte de la progesterona pasa al compartimiento materno, muy poca al compartimiento fetal. La placenta también produce estrógenos, no solo progesterona. ¿Y a partir de qué precursores va a sintetizar los estrógenos la placenta? ¿Qué les parece? Ahí lo tienen en el gráfico. ¿A partir de quién? De los andrógenos. De los andrógenos que los toman tanto del compartimiento fetal como del compartimiento materno. Y el principal andrógeno es la sulfato de dehidroepiandrosterona, que es producida en las suprarrenales, tanto fetal como materna. La sulfato de DEA pasa a la placenta, donde hay una sulfatasa que la transforma en dehidroepiandrosterona, y esta dehidroepiandrosterona, por acción de la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, se transformaba en androstenediona.
acuerdan? A su vez, esta androstenediona, por acción de la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, se transforma en testosterona. Y por la acción de las aromatasas, estos andrógenos se transforman en estrona, o sea, la androstenediona se transforma en estrona y la testosterona por la aromatasa se transforma en estradiol. Pero fíjense que la estrona es principalmente la que pasa al compartimiento fetal y el estradiol al compartimiento materno. ¿Por qué ocurrirá esto? ¿Qué les parece? ¿Tendrá algún significado? Porque la estrona es menos potente que el estradiol, entonces se previene al feto de la acción del estradiol, digamos. Bien, por eso, porque la estrona es un estrógeno débil, entonces por la acción de la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, el estradiol es transformado en estrona y previene de la acción estrogénica elevada del estradiol, o sea, protege los órganos fetales de la acción estrogénica del estradiol. Por otro lado, la placenta también sintetiza otro estrógeno que se sintetiza exclusivamente en el embarazo, que es el estriol. Y el estriol, fíjense que para la síntesis del estriol se requiere que el feto esté en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque requiere un paso más, o sea, esta sulfato de DEA que es sintetizada en la suprarrenal fetal va a pasar por el hígado y va a sufrir una 17-alfa hidroxilación, ¿sí? Entonces, esta sulfato de 16-alfa hidroxi de hidroepiandrosterona va a pasar a la placenta, libera el sulfato con la sulfatasa y se va a transformar en estriol. Y a su vez el estriol va a pasar al compartimiento materno, donde el hígado es conjugado con el ácido glucurónido y si es excretado en forma de glucuronato y también de sulfatos a través de la orina. Entonces, fíjense, en la síntesis del estriol, el principal precursor proviene del compartimiento fetal. Entonces, este estriol, marcador de qué será? De la vitalidad fetal. De la vitalidad fetal. Antes se realizaba la determinación de estrógenos conjugados en orina materna y así se evaluaba el estriol. Actualmente se lo hace en suero. Bueno. Fíjense que los estrógenos placentarios van a ir en aumento a medida que avanza el embarazo hasta el final del embarazo. La estrona, el estradiol y el estriol. ¿Qué pasa con las hormonas secretadas a nivel de la hipófisis materna? En realidad, digamos, el embarazo, digamos, la placenta es una fuente de hormonas. O sea que la hipófisis materna, digamos, pasa a un segundo lugar e incluso se ha visto que paciente, digamos, una vez que la placenta está bien formada, por más que sufra, por ejemplo, una hipofisectomía, ese embarazo continúa. ¿Por qué? Porque la placenta es una formadora de las mismas hormonas que se producen a nivel de la hipófisis. Bueno, ¿y qué cambio va a sufrir las hormonas de esa mujer en el embarazo? Generalmente la GH, la hormona de crecimiento, y la ACTH permanecen sin cambios, o sea, no se observan cambios. Donde vamos a observar un cambio importante es en la prolactina. Habíamos dicho que la prolactina aumentaba durante la gestación para alcanzar los niveles máximos al final del embarazo. ¿Y por qué es importante la prolactina? Para la producción de leche. Para la producción de leche, muy bien. Otra hormona que va a variar durante el embarazo es la TSH. ¿Qué pasaba con la TSH? ¿Se acuerdan? Cuando habíamos visto la glándula tiroides. Disminuye. ¿Por qué disminuye? ¿Se acuerdan? O sea, la HCG no actuaría sobre el receptor. A ver, fuerte. La HCG no actuaría sobre el receptor. Claro, la HCG actuaría sobre el receptor y esto qué haría.
O sea, estimularía las hormonas, la producción de hormonas tiroideas. Estimularía la hormona tiroidea, la T4 libre sufre un ligero aumento y esto que hace Disminuye la inhibe el TSH. eje y disminuye la TSH. Acuérdense que la mujer embarazada tenía sus propios valores de hormona tiroidea, ¿sí? La TSH los valores eran inferiores a los de la población general, ¿sí? En el primer trimestre el límite superior era ¿hasta cuánto? 2,5 microunidades internacionales por mililitro y en el segundo y el tercer trimestre Hasta 3. 3 microunidades internacionales por mililitro. Fíjense, la LH y la FSH, este es el ciclo anterior, está el aumento del pico luteal, el pico de LH que se produce antes de la ovulación, perdón, ahí me equivoqué yo, no es pico luteal, este es el pico preovulatorio. El pico de FSH que, ¿se acuerdan? Que arrastraba, había un pequeño pico de FSH y fíjense después cómo disminuye y se mantiene en niveles muy bajos durante todo el embarazo. ¿Y qué les parece? ¿Por qué ocurrió esto? Por el aumento de la hormona sexual. Claro, Es negativo. porque aumentan los estrógenos y la progesterona. Muy bien. Bueno, esto es lo que pasa con la TSH. Habíamos dicho que la HCG aumenta en el primer trimestre, alcanza el pico en la octava décima semana, y fíjense, la TSH alcanza el nivel más bajo. Y luego que pasa el primer trimestre, cuando empieza a descender la HCG, la TSH aumenta, pero no llega a tener los valores de la población general, ¿sí? Y este sería el aumento de la T4 libre, o sea, estimulada por la HCG, hay un ligero aumento de la T4 libre. Y lo que tienen que recordar que durante el embarazo aumentan ¿qué proteínas? Las proteínas de transporte. Entonces, las hormonas tiroideas totales van a estar aumentadas porque hay un aumento de la proteína de transporte, pero las hormonas tiroideas libres, ¿cómo van a estar? Normales. Entonces, si llega una paciente embarazada y le piden la evaluación del eje tiroideo, ¿qué hormonas van a usar? T4 libre y TSH. La TSH, la T4 libre o la 3,3 libre, ¿sí? Bueno, con respecto al cortisol, fíjense, durante el embarazo se produce un aumento constante del cortisol hasta el final del embarazo. Sin embargo, y el aumento del cortisol llega a niveles que se comparan con el síndrome de Cushing. Sin embargo, en las mujeres embarazadas no se produce el síndrome de Cushing. Se piensa que las estrías que se producen podrían ser debidas al aumento del cortisol. Pero ¿cuál es el mecanismo que hace que el organismo de la mujer se proteja contra este aumento del cortisol? ¿Qué les parece? Hay un aumento de la progesterona está muy aumentada y esta progesterona se uniría a los receptores de los corticoides y evitaría la acción de la concentración elevada del cortisol. Por otro lado, también aumenta la proteína de transporte del cortisol, que es la transportina, ¿recuerdan? Entonces, esto también va a mantener, digamos, unido este cortisol. Sin embargo, hay un aumento del cortisol libre. Fíjense que la aldosterona también sufre un aumento durante el embarazo. Sin embargo, en el embarazo no se producen trastornos debido al aumento de la aldosterona. No hay hipertensión, no se produce aumento del sodio, o sea, no hay hipernatremia ni hipopotasemia. Y también se piensa que la progesterona ejercería un efecto inhibitorio, o sea, competiría con la progesterona, competiría, no sé si estoy pensando bien. Competiría está bien. Compite o ejerce una acción competitiva con la aldosterona sobre los receptores mineralocorticoides y de esta manera estos no ejercerían su acción. También se piensa que el aumento de progesterona
es lo que lleva al aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque al aumentar la aldosterona se uniría a los receptores mineralocorticoides y esto llevaría a un aumento en este eje. Tampoco la paciente embarazada tiene hipertensión. La paciente embarazada normal no tiene hipertensión. O sea, al contrario, tiene la tensión arterial más bien baja. ¿Y en qué caso aumenta en qué caso patológico que es muy conocido aumenta la presión arterial en la mujer embarazada? En la preeclampsia se ha visto, se ha estudiado y este sistema renina, angiotensina, aldosterona no tiene nada que ver con la hipertensión que se produce en la preeclampsia. Bueno, con respecto a los andrógenos, la androstenediona sufriría un ligero aumento, digamos, al final del embarazo. La testosterona también sufre un importante aumento, pero tenemos que tener en cuenta que también aumenta la SHBG, que es la proteína fijadora de hormonas sexuales y por lo tanto los andrógenos no ejercen su efecto. Y fíjense, en la dehidroestradiol sufre un descenso a lo largo del embarazo. ¿Qué les parece? ¿Por qué disminuye la dehidroestradiol? ¿No se consume por la placenta? Claro, porque es utilizado como precursor para la síntesis de estrógeno. Bueno, con respecto al parto, y la hormona que va a mantener el embarazo, o sea, que va a permitir la implantación y va a mantener el embarazo es la progesterona. La progesterona, ¿qué hace? Ustedes lo han dicho al principio, inhibe las contracciones uterinas. Pero llegado el momento del parto, se produce un aumento de los estrógenos y disminuye la progesterona. Este aumento de estrógeno, o sea, esta relación aumentada de estrógeno-progesterona produce un incremento en los receptores de oxitocina en el útero y también aumenta las uniones de comunicación en el miometrio. O sea, los estrógenos lo que van a hacer es favorecer las contracciones uterinas y la oxitocina también, digamos, interviene en la contracción uterina. Ustedes han visto que en las mujeres, cuando no pueden dar a luz, estimulan las contracciones uterinas administrando oxitocina. En realidad se piensa que no es el aumento de oxitocina, el aumento de la concentración de oxitocina lo que produce el aumento de las contracciones uterinas, sino un aumento en la sensibilidad del útero a la hormona, es lo que lleva al aumento en esas contracciones uterinas. Bueno, el parto se caracteriza por contracciones coordinadas y efectivas, es lo que caracteriza en el trabajo del parto. Estas contracciones son dolorosas, a diferencia de las falsas, digamos, las contracciones indoloras, ¿sí?, que producen el falso trabajo de parto. También, cuando llega el momento del parto, aumentan las prostaglandinas, principalmente la prostaglandina F2-alfa y la E2. Se ha visto que si se inyecta la prostaglandina F2-alfa a las 14 semanas de embarazo en el líquido amniótico, produce el aborto, ¿sí? Y también la E2 está aumentada llegando el momento del parto. O sea, lo que hacen las prostaglandinas sería mantener el trabajo del parto, ¿sí?, que ya ha sido inducido por los estrógenos y la oxitocina. Bueno, y vamos a ver líquido amniótico. Bueno, el líquido amniótico, ¿cuál será la función del líquido amniótico? ¿Cuál será la función? ¿Qué les parece? Es proteger al feto, o sea, proteger al feto durante el embarazo y darle el medio adecuado para su desarrollo, ¿sí? Entonces va a permitir los movimientos fetales, va a proteger el feto contra los traumatismos externos, impide el ahorcamiento con el cordón umbilical y va a permitir que se produzca una fuerza regular a lo largo de una distribución
regular de la fuerza en el útero en el momento de las contracciones uterinas para dar lugar al parto. El origen del líquido amniótico puede ser origen amniótico, puede ser origen fetal y puede ser origen materno. La membrana amniótica, al comienzo de la gestación, este es el amnio, al comienzo de la gestación está revestida por una única capa de células. Y esta capa de células permite la transsudación de líquidos y también secretan nutrientes. El aparato celular constituye la fuente de líquido hasta la semana 20, ¿sí? Y hasta la semana 20 la composición del líquido amniótico es similar a la del plasma. El feto también va a contribuir a la formación del líquido amniótico, pero principalmente lo hace a partir de la semana 20, ¿sí? Cuando su riñón comienza a funcionar. El feto orina y también degluta, ¿sí? Y al final del embarazo orina aproximadamente 400 mililitros de orina por día y degluta en el mismo tiempo 500 mililitros, ¿sí? ¿De qué otra manera va a contribuir el feto a la composición del líquido amniótico? A través de las secreciones que se producen a nivel de la piel, del tracto respiratorio, o sea, de las mucosas, la mucosa bucal, la faringe, la tráquea, los pulmones. Las secreciones pulmonares van a contribuir a la composición lipídica del líquido amniótico, y la piel representa un órgano de transporte activo hasta la semana 20, ya que después de la semana 20 comienza la queratinización. Entonces, el líquido amniótico se puede estudiar y se hace a través de una función que se conoce como amniocentesis y consiste en realizarla en lugares alejados de las partes vitales del feto, ¿sí? ¿Cuáles serían las partes vitales? El cerebro y la columna raquídea. Y generalmente se hace a partir de la semana 16-17, ¿sí? El líquido, o sea, el volumen del líquido amniótico va aumentando a medida que avanza la gestación. Fíjense, en la semana 10 aproximadamente 75 mililitros, para la semana 15 125 mililitros y en la semana 35 alrededor de 900 a 1500 mililitros. Generalmente se lo estudia hasta la semana 35-36. ¿Por qué? Porque luego se produce una reducción abrupta del volumen de líquido amniótico para el momento del nacimiento. Fíjense en cómo se reduce de 100 a 600 mililitros y es imposible punzar sin dañar al feto. Entonces, ¿qué parámetros se van a estudiar en el líquido amniótico? Puede evaluarse el volumen. Generalmente, cuando el volumen está aumentado, hablamos de polidramios. ¿Y cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando hay muerte fetal o cuando hay anencefalia. Y cuando hay una reducción del líquido amniótico, hablamos de oligoamnios. ¿Cómo está compuesto el líquido amniótico? ¿Cómo es el aspecto del líquido amniótico? Bueno, es verdad que no había dejado, pero tal vez voy a dejar esta semana el material para que estudien, ¿sí? Para el parcial. Al principio es un líquido claro, límpido, transparente, que tiene un color ligeramente amarillento. Pero a medida que va avanzando la gestación se va enturbiando, digamos, por las células que descaman. Pero siempre el líquido mantiene un color blanquecino. Este color blanquecino se debe a las células descamadas y también a una sustancia que se llama vermis gaseosa que cubre la piel del bebé, que lo protege, ¿sí? ¿Cuáles son las modificaciones patológicas en el aspecto del líquido amniótico? Por ejemplo, la presencia de meconio. La presencia de meconio, ¿quién sabe qué es el meconio? Materia fecal. Es la primera materia fecal del bebé.
Claro, son las heces del bebé. Entonces, la presencia de meconium ya nos está hablando de que está afectada la vitalidad fetal, ¿sí? Y le transmite al líquido amniótico un color verdoso y deja de ser transparente. Esto puede evaluarse, digamos, apoyando un instrumento óptico en la membrana coriónica, o sea, por vía transvaginal, que es lo que se conoce como amnioscopía. Otro parámetro es el pH. El pH oscila entre 6,9 y 7,4, y cuando se produce una alteración en el pH del líquido amniótico, también tenemos que pensar que hay una alteración en el feto. ¿Y por qué se altera el pH? Porque generalmente cuando se altera el pH va hacia un medio alcalino. Y esto ocurre porque generalmente los mecanismos que usa, digamos, el feto para mantener ese pH quizás están siendo utilizados para controlar otras alteraciones. Bueno, la densidad del líquido amniótico es de 1.007 gramos por mililitro. Su composición es principalmente agua, un 97 o un 98% es agua y solo un 1 o un 2% son solutos. Y bueno, puede contener albúminas, sales, glucosa, lípidos, urea, compuestos nitrogenados no proteicos, vitaminas, bilirrubina, hormonas, células epidérmicas fetales y lanugo. ¿Saben lo que es el lanugo? El glóbulo de feto. Bueno, con respecto a la composición en electrolitos, se ha observado que la concentración de cloruro, calcio y magnesio sufren un descenso a lo largo de la gesta, mientras que el potasio y el calcio se mantienen constantes. Con respecto a las proteínas totales, se considera que serían un parámetro que está vinculado con la actividad de nutrición del bebé, ya que se ha visto que hay una disminución en la concentración a medida que avanza la gesta. Por ejemplo, en la semana 20 la concentración de proteína es de 1,8 a 2 gramos por decilitro, y fíjense en cómo va descendiendo a medida que avanza el embarazo. Con respecto a los lípidos totales, en realidad no nos dan un valor, digamos, en cuanto a la madurez fetal, los lípidos totales, pero hay otros lípidos como los fosfolípidos, ¿sí? Que principalmente la lecitina y la esfingomielina, que sí nos van a dar una idea de la madurez fetal, que ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa generalmente en el líquido amniótico está en niveles más bajos que en el suelo materno, ¿sí? A término, el valor es aproximadamente de 20 miligramos por decilitro. Por lo tanto, si hay un aumento de la glucemia en el líquido amniótico, vamos a pensar que la embarazada es diabética. Bueno, con respecto a los fosfolípidos, estos son importantes para indicar la madurez pulmonar del feto, ¿sí? La lecitina y la esfingomielina son producidas en los alvéolos pulmonares y son sustancias tensioactivas. Entonces, lo que hacen es disminuir, estos lípidos que hacen es disminuir la tensión superficial del alvéolo. ¿Para qué? Para preparar el pulmón para la primera respiración, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuando el bebé respira por primera vez, debe quedar un residuo de aire en los alvéolos. Si estas sustancias y estos lípidos no están en concentraciones adecuadas, los alvéolos se colapsan y el bebé muere. Se produce el síndrome de dificultad respiratoria o la enfermedad de la membrana hialina. Tenemos que hasta la semana 30 del embarazo los valores de lecitina y de esfingomielina son paralelos, pero a partir de la semana 34 la lecitina empieza a aumentar en forma considerable y esto indica madurez pulmonar. Mientras tanto,
esfingomielina disminuye. Si este mecanismo no ocurre, vamos a tener lo que acabamos de decir, el síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de la membrana hialina. Entonces, lo que se hace es dosar la lecitina y la esfingomielina en el líquido amniótico, que eso se hace por técnicas cromatográficas. Es un poco dificultoso y ese cociente debe ser superior a 2. Luego de la semana 35 a 36, lo que asegura una cantidad adecuada de surfactante y nos está indicando que hay madurez pulmonar. Hay otro test que se hace también para evaluar estos fosfolípidos, que es más sencillo y que se basa en que estos fosfolípidos tienen la capacidad, en contacto con el alcohol, de formar espuma. Entonces, lo que se hace es poner una cantidad equivalente de líquido amniótico y de etanol. Se agita y en la interfase, digamos, líquido-aire, tiene que formarse un anillo de espuma o de burbujas. Entonces, eso me está indicando que el surfactante ha alcanzado el nivel de maduración. Entonces, se considera que se hacen diluciones del líquido amniótico y se considera que a partir de una dilución número 2, el pulmón está maduro. O sea, un test positivo a partir de una dilución número 2 significa madurez pulmonar. Bueno, el problema que tiene este test, que se llama test de Clemens o test del alcohol, es cuando el líquido amniótico está contaminado con sangre o mecón. Bueno, fíjense que la lecitina comienza a aumentar alrededor de la semana 22 a 24, pero en esta semana esta lecitina todavía es una lecitina inmadura, que está constituida por un ácido palmítico y un ácido milítico. En la semana 24, fíjense, el índice de lecitina de esfingomielina es menor a 0,5. En la semana 32 es de 1 y recién en la semana 35 es mayor de 2. O sea que en la semana 35 alcanza la madurez, y ahí la lecitina está formada, es lo que se llama lecitina dipalmítica, que está formada por dos moléculas de ácido palmítico. ¿Qué pasa si hay que inducir el parto o una cesárea, digamos? ¿Y qué es lo que hace el médico? Claro, hay que inducir la maduración de estos fosfolípidos y se hace administrando corticoides. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se administran corticoides, ¿qué es lo que va a disminuir? ¿El corticoide qué hace? ¿Va a frenar qué? ¿La producción de qué? Cortisol. No, prostaglandinas no. Si Cortisol. yo administro cortisol a la madre, ¿qué hace el cortisol? Va a inhibir ¿qué? El eje suprarrenal. Y inhibe también el eje del feto. O sea, por un lado va a producir la madurez pulmonar, pero hay que tener en cuenta que se inhibe, digamos, la secreción de ACTH y la producción de dihidroepiandrosterona, que era la que producía, ¿se acuerdan? Estriol, que era un marcador de la vitalidad fetal. Entonces, si se le hace un dosaje de estriol a la mujer, hay que tener en cuenta que ese estriol va a estar bajo, pero no porque hay una falta de vitalidad fetal, sino porque se está administrando corticoides justamente para favorecer la maduración pulmonar. Bueno, la creatinina también es un indicador de madurez fetal, ya que indica una madurez renal, muscular y enzimática del hígado, ¿sí? La creatinina va en aumento a medida que avanza la fiesta. Bueno, con respecto a las enzimas no se ha encontrado, digamos, un valor, digamos, importante, que nos den una información importante con respecto al estado fetal. Y la bilirrubina sí es importante determinarla en qué casos, ¿qué les parece? ¿En qué casos puede aumentar la bilirrubina en líquido amniótico?
este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? ¿De acuerdo? ¿En qué caso? A ver, cuéntame, ¿qué factor tiene la madre y qué factor tiene el niño? Generalmente se produce cuando la madre tiene el factor RH negativo y el niño es positivo. Entonces el organismo de la madre genera anticuerpos contra los glóbulos rojos del niño. En un primer embarazo, digamos, no resulta afectado, pero en un segundo embarazo, sí ya, porque ya hay una inmunidad previa, y entonces va a producir una hemólisis. Y esta hemólisis, los glóbulos rojos del niño, va a producir el aumento de la bilirrubina. Entonces, en estos casos está indicado el dosaje de bilirrubina en el líquido amniótico. ¿Y cómo se hace? ¿Por qué método se hace el dosaje de bilirrubina? No se utiliza el método que hemos usado nosotros en el laboratorio para dosar bilirrubina sérica, porque no es poco sensible. Lo que se utiliza es la espectrometría del líquido amniótico a 450 nanómetros, es decir, se hace un barrido espectrofotométrico. Bueno, después les doy la técnica para el que esté interesado. Bueno, y también otros componentes del líquido amniótico son las hormonas. Otro factor importante para estudiar es la citología del líquido amniótico. En la primera mitad del embarazo vamos a encontrar fibroblastos y células epiteliales. Y en la segunda mitad vamos a encontrar células de descamación. Entonces, ¿por qué es importante el estudio de las células? Porque nos dan una idea de la madurez fetal en el caso de las células naranjas, por ejemplo. O sea, también el estudio de las células nos permite estudiar los cromosomas y el cariotipo fetal. En ese caso, bueno, poder diagnosticar alteraciones genéticas, ¿sí? En el caso de las células naranjas, lo consiste en colorear, digamos, con azul de Nilo. O sea, se coloca una gota de líquido amniótico y una gota de colorante, y estas células, que son células descamadas del epidermis, se tiñen de color naranja. Las células naranjas son indicadores de madurez fetal. Un 10% de células naranjas nos indica que la gesta está por encima de la semana 36. Y al final del embarazo tenemos un 40 o un 45% de células naranjas. Se dice que el momento ideal del estudio para este tipo de células sería en la semana 15-16, porque la cantidad no es muy grande. Bueno, entonces, no debemos confundir el desarrollo fetal con vitalidad fetal y con madurez fetal, ¿sí? La vitalidad fetal la vamos a evaluar a través del dosaje de estriol sérico o urinario materno. Habíamos dicho que el estriol, ¿dónde era sintetizado? En la placenta. Pero para que se sintetice el estriol, el precursor principal, ¿de dónde proviene? Del feto. Entonces es un indicador de vitalidad fetal. También el índice meconial es un indicador de vitalidad fetal. Habíamos dicho que el meconio eran las ES del feto, y que cuando había meconio en el líquido amniótico, se tornaba verdoso y perdía la transparencia. También podemos hacer un barrido espectrofotométrico, que es lo que se llama índice meconial, y que se hace a una longitud de onda de 405-410 nanómetros, similar a lo que se hace para la bilirrubina. Y un índice meconial menor a 0,1 nos está indicando una buena vitalidad fetal. Un índice mayor a 0,1, bueno, ya nos está indicando que hay un trastorno a nivel fetal, ¿sí? Y también podemos estudiar las células meconiales, que consiste en teñir, o sea, de la misma forma que estudiábamos las células naranjas, pero en este caso usamos azul de toluidina 0,5%, o sea, se coloca una gota del colorante, una gota de las células, y estas se tiñen de azul. En general no debemos encontrar células azules, ¿sí? Porque esto nos está indicando trastornos fetales. Y bueno, y la madurez fetal la vamos a evaluar con el cociente de lecitina estigmomielina,
con el test de Clemen o test del alcohol. ¿Se acuerdan que podíamos hacerlo en lugar del cociente lecitina y figomielina a través de las células naranja o el del dosaje de creatinina? El dosaje de creatinina, ¿qué información nos daba? Que había madurez de qué? Niños. ¿Cuál? Renal, muscular y hepática. Bueno, no olvidemos que el médico también evalúa el desarrollo fetal a través de la ecografía, o sea que el laboratorio colabora, digamos, con el diagnóstico y con el seguimiento de ese embarazo. Y entonces, resumiendo, la valoración del líquido amniótico nos permite estudiar el grado de madurez pulmonar y el bienestar fetal, nos permite el diagnóstico prenatal de alteraciones cromosómicas, o sea, estudiando las células, estudiando el cariotipo, pero también esto se puede estudiar por función de las vellosidades coriónicas. Nos permite la detección de enfermedades genéticas y metabólicas, determinar los niveles de bilirrubina en el caso, por ejemplo, de la eritrobrastosis fetal, y también diagnosticar una infección dentro de la cavidad amniótica, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos, digamos, de punzar, digamos, de realizar la amniocentesis? Que se pueda punzar la placenta, que podamos provocar una lesión fetal y que se puede introducir una infección dentro de la cavidad amniótica. Bueno. ¿Duda? La última parte sería algo disponible para estar en